Bueno, buenos días a todos y hoy entonces comenzamos el componente de floricultura de la cursada, floricultura argentina y mundial. En principio podemos dar dos conceptos, hay muchos más, pero podemos referirnos a la floricultura como la disciplina que abarca el estudio del aprovechamiento de las plantas ornamentales, o sea, la finalidad que se persigue con la producción y el destino de estas plantas es la ornamentación. Y respecto del sector florícola, y la producción florícola es la que se ocupa de producir el material vegetal para su uso con fines ornamentales. Bueno, en realidad el sector es más amplio que el que se ocupa de producir, sino que el sector es el que se ocupa de producir y a su vez hay toda una cadena comercial hasta la llegada al consumidor. Cuando hablamos de floricultura o de productos florícolas, en realidad se nos representa capaz un ramo de flores o una plantita en maceta con flores, pero los productos florícolas son variados, ahí tienen expresados algunos de ellos, como son flores de corte, que son las que acaba de mencionar como el producto típico, una flor. Las flores de corte son uno de los componentes de la floricultura, lo más extendido, digamos, en cuanto a conocimiento y uso. Representa también, como vamos a ver, el sector más dinámico de la floricultura. Pero también tenemos plantas que pueden ser las plantas de trasplante, también llamados plantines estacionales, o plantas, plantitas de flor en maceta. Hay distintas formas de mencionarlas, o plantas para jardín. Y también tenemos plantas ornamentales, que las plantas ornamentales pueden ser solo de follaje, las están llamadas plantas de interior, que pueden ser solo de follaje o con flores, y bueno, que normalmente las vemos en contenedores o macetas. Y también tenemos árboles y arbustos que se utilizan con fines ornamentales de distinto tipo. Entonces, como vemos, es muy variado el producto florícola que puede perseguir este tipo de producción. ¿Qué vemos en cuanto a la floricultura mundial? Digamos, el sector mundial de floricultura abarca una superficie estimada, porque esto varía según los años, pero para que tengamos una idea, de 190.000 hectáreas. Y como les decía, el sector de flores de corte, o sea, cultivos en los cuales el objetivo es cortar las flores para su venta, ¿no? Es el sector de mayor dinamismo. Pero después le siguen las plantas con flores, digamos, como en una escala, le siguen las plantas con flores, le siguen los bulbos o follajes. Es bueno decirlo, los follajes, que son simplemente follajes verdes cortados, es un tipo de producto que cada vez está teniendo más importancia, más jerarquía, está más buscado. Pero esa sería más o menos la escala en relación al dinamismo. El dinamismo marca las tendencias que hoy representan los productos de la floricultura. En cuanto a consumo, ¿qué es lo que marca el flujo del producto y el dinamismo? Vamos a ver que está concentrado fundamentalmente en países desarrollados que están en el hemisferio norte, entre los 30 y 55 grados de latitud norte, que, como vemos ahí, conforman toda una franja que va de Estados Unidos, en Europa a Holanda, Alemania y Japón. Entonces, esa franja es la que marca el consumo o privilegia el consumo. Y la producción, que hasta hace un tiempo estaba fuertemente instalada en países importantes, desarrollados, como
como Estados Unidos de hecho, pero fundamentalmente países europeos como Holanda o Bélgica, hoy en día se está trasladando, se está trasladando hacia países del hemisferio sur, fundamentalmente Sudamérica y África. Ya vamos a ver cómo es este proceso. Entonces podemos situar el consumo en esa franja norte del hemisferio norte y la producción desplazándose hacia el hemisferio sur en esa franja que ahora vamos a ver dónde está fundamentalmente instalada. Entonces, si nosotros nos referimos a esas dos franjas, vemos que en el caso de África, que está creciendo como productor y abastecedor de los centros de consumo, la producción de África va principalmente al mercado europeo, principalmente, no exclusivamente, ya vamos a ver, pero principalmente al mercado europeo. En cambio, Colombia y Ecuador abastecen fundamentalmente a lo que es Estados Unidos. Tampoco exclusivamente, sino fundamentalmente o principalmente. Y en la parte que toca a Oceanía y Sudeste Asiático, que también vamos a ver que hay productores importantes, es para abastecer a Japón. Acá juega un tema de cercanías, que no es poco importante, por el tema del valor de los fletes aéreos. Hay que considerar, ya lo hemos visto cuando abordamos el producto, lo abordamos como el producto hortícola y florícola. La perecibilidad, digamos, la delicadeza que puede tener un producto marca las posibilidades de transporte, de manipuleo y transporte. Si nosotros decimos que la flor cortada es principalmente el sector de mayor dinamismo, podemos inferir que es un producto muy delicado para el cual hasta ahora el flete aéreo ha sido el preponderante. Entonces, el mercado de cercanía, por así decir, gana en la pulseada de los mercados de destino respecto de los países productores. Acá vemos un poco lo que estábamos diciendo. Si nosotros consideramos Estados Unidos, Europa, fundamentalmente Holanda, pero tenemos países europeos que marcan la demanda, pero vamos a ver que hay un punto europeo, que es Holanda o Países Bajos, más estrictamente dicho, que marcan el comercio internacional y de toda Europa. Entonces, como vamos a ver, acá hay flechas, ¿no? Hay una flecha que es la que yo diría que marca la principal tendencia, que es de Sudamérica hacia el hemisferio norte, fundamentalmente Estados Unidos, que es esta. Entonces, principalmente hay un destino que se prioriza, que es Estados Unidos. Lo cual no significa que en el caso en este caso es Colombia y Ecuador fundamentalmente, no tengan otros destinos, como es Europa. Lo mismo pasa con África. Hay países asiáticos, como Kenia o como Etiopía, que comercializan a la Unión Europea. Este es el destino principal, lo cual no significa que no estén comercializando a Japón, que es otro de los destinos. En el caso de Oceanía, el destino es Japón, como también puede haber un destino sudafricano. Pero digamos que lo importante es ver que las flechas fundamentales que van del hemisferio sur van al hemisferio norte. Y además hay un flujo que tiene que ver con los grandes polos entre sí del hemisferio norte, ya sea todo el comercio interno que pueda tener la Unión Europea o Estados Unidos, Holanda, por ejemplo,
o también Japón, Unión Europea. Lo que decíamos, digamos acá, en el caso de la Unión Europea, Holanda es sin duda el gran comercializador mundial y, bueno, ya vamos a ver cuáles son las tendencias actuales, pero hasta ahora ha tenido el rol preponderante o ha pivoteado, digamos, tanto lo que ha sido la producción como el flujo comercial de floricultura a nivel mundial. Acá podemos ver que es un dato bastante elocuente, cuáles son actualmente, o por lo menos son datos del año 2017, por eso no me refería a los porcentajes que veían recién en el mapa, porque en realidad esto es lo más actualizado en cuanto a la tasa de crecimiento y la cantidad exportada de floricultura, en la actualidad. Acá vemos los 10 principales exportadores de flores en el mundo, ¿no? En principio, Holanda, que, digamos, representa o tiene una participación en las exportaciones globales de casi el 50%, el 48,7%. Y todavía creciendo. Pero si uno se fija en el segundo y en el tercero, que representan dos países de Sudamérica, Colombia y Ecuador, vamos a ver que tiene una participación muy importante en la comercialización mundial y con un crecimiento que podemos ver en esta franja, Colombia creciendo anualmente al 7% y Ecuador al 10%. Ecuador es un país que está hoy en un crecimiento no solo constante, sino importante año a año. Lo que hay que destacar de estos dos países es que ese crecimiento lo han hecho a expensas de políticas de exportación. O sea, son países que prácticamente no tienen consumo interno de productos florícolas. Entonces, digamos, sustentan el negocio desde la exportación. Bien, a ver, ¿qué otra cosa podemos decir? Bueno, algo que recién les comentaba. Colombia, que veíamos en la flecha que abastecía fundamentalmente Estados Unidos, actualmente está ampliando los destinos a la Unión Europea y ha sido un pionero en lo que es el transporte marítimo. Hoy se está manejando con la exportación, empezando a manejarse con la exportación por transporte marítimo. Esto es muy importante porque, bueno, si el principal destino es Estados Unidos, prácticamente en 3 horas está en Miami, pero si quiere abastecer en forma dinámica, digamos, el mercado europeo, es muy importante, europeo u otros, digamos, es muy importante el transporte marítimo. Bueno, y Ecuador está creciendo, como les decía, y acá hay dos países más, que son Kenia y Etiopía en África, que también vamos a ver un crecimiento muy importante, ¿no? Entonces, hay que prestarle atención a estos 4 países, que son los que están detentando el mayor crecimiento en las exportaciones a nivel mundial, que llevan a que hoy este mercado tenga algunos cambios importantes en cuanto a la participación del negocio florícola. También Malasia, hay que prestar atención. Malasia tiene como principal destino Japón, pero también abastece a la Unión Europea. China, que si bien no está creciendo, pero fíjense, está como séptimo exportador, también el mercado de destino de Japón. Dentro de los países europeos, dentro de lo que es el mercado europeo, Italia. Italia es un país que, como vemos, tiene un crecimiento anual importante, fundamentalmente con claveles. Los principales claveles que se exportan en la Unión Europea son italianos, a nivel de mercado interno, ¿no?
Y después tenemos, que este es un dato también, Bélgica y Alemania con un retroceso del mercado mundial, que son datos a tener en cuenta. El consumo en cuanto al área de floricultura es muy dinámico y hay modas que marcan tendencia en los distintos rubros de productos, no solamente en las flores, también vamos a ver que en plantas ornamentales lo mismo, o sea, hay modas y tendencias. Las principales especies que van a participar, que participan, mejor dicho, en el comercio mundial, como ven ahí, son rosa, crisantemo, clavel, el tulipán, lilium, gerbera, cymbidium, fresia, anthurium, hipeastrum, todas estas como flores de corte, ¿no? Y como plantas en maceta, Phalaenopsis, Anthurium, Calachoe, Dracena, todas esas en maceta. ¿Cuáles son las tendencias? Como veíamos en el cuadro, que había que prestarle atención a estos 4 países: Colombia, Kenia, Ecuador y Etiopía. Entre los 4, a partir del 2015, representan el 44% de las exportaciones mundiales de flores cortadas. O sea, que ya superan a los Países Bajos a partir del 2015. Y esto es todo un dato, por eso les decía hoy, los Países Bajos hasta ahora han representado digamos, el líder, o en el caso de Holanda, líder. Pero a partir del 2015, estos 4 países, que son llamados el Grupo de los 4, y otros lo llaman el Grupo de los 4 de Ecuador, porque tienen una particularidad, y es que, ¿qué es lo que comparten? Comparten una posición geográfica, que es el estar cercanos a la línea del Ecuador. ¿Y esto en qué influye? Influye en tener condiciones naturales y climáticas que favorecen en forma notable la producción de ciertas especies florícolas. Entonces, esto explica un poco el porqué de la tendencia o el desplazamiento de la producción del hemisferio norte al hemisferio sur, fundamentalmente a estos países, ¿no? Y esto es principalmente porque comparten esta cuestión que les decía de los recursos naturales y las condiciones climáticas que bajan poderosamente algunos costos de producción. Cuando las condiciones climáticas son más rigurosas, la producción de florícola demanda un gasto energético muy importante. Ese gasto energético influye en los costos. Entonces, en el caso de estos países con estas ventajas bajan poderosamente los costos, a su vez el valor de la tierra es menor, a su vez la mano de obra es menor, o sea, hay ventajas comparativas muy importantes que hacen que en estas regiones sea mucho más conveniente producir. Obviamente, en muchos de estos lugares hay capitales que no son nacionales, sino que también hay inversiones extranjeras, pero digamos que basados o afincados en las ventajas comparativas que tienen. Otra tendencia es un aumento de las ventas florícolas en línea. Esto, sobre todo, no tanto en el área de la flor cortada, sino en el de la planta en maceta. Es una tendencia que cada vez se va instalando más. Bueno, y lo que les decía hoy, como que Colombia se convierte en el líder de los fletes marítimos para flores de corte. No sé si tenía... quería referirme a otra cosa, porque ustedes, además de Colombia y Ecuador, ¿qué podemos decir de otros países de Sudamérica, ¿no? Si bien no vamos a entrar en un análisis detallado, pero nos puede dar una idea después de en qué lugar
o cómo están las cosas en la producción florícola argentina. Digamos, Brasil, hace unos años, hace 15, 20 años, estaba en una posición mucho menos ventajosa que Argentina. Es decir, Argentina estaba evaluando posibilidades de hacer exportaciones a Brasil, porque no tenía un desarrollo importante tanto de producción como mercado. Hoy en día, Brasil no solamente produce, sino que exporta. Si bien son exportaciones que no pueden tener, no se pueden comparar lo que es Colombia o Ecuador, pero, digamos, representan un valor de exportaciones interesantes a nivel nacional. Y Chile, que es nuestro vecino, bueno, también ha tenido un desarrollo interesante, tanto en lo que es mercado interno como externo. Lo que hizo fue expandir la producción de la zona central, de los alrededores de Santiago, que en su mercado interno, a expandirlo a lo largo del país, con distintas condiciones y con distintas producciones, fundamentalmente sobre la base de inversiones público-privadas, asociaciones público-privadas. Y hoy, entonces, ha fortalecido su mercado interno y también sus exportaciones. Bueno, ahora vamos a ver la Argentina. Por empezar, vamos a describir qué regiones encontramos. En principio debemos señalar que Argentina basa el sector florícola fundamentalmente en su mercado interno. No en exportaciones, si bien Argentina ha tenido en otras épocas algunas instancias de exportación interesantes, pero no ha sabido consolidar esos mercados. O sea, eso ha permitido saber que la calidad de la producción ha sido buena, por ejemplo, en cultivos tradicionales, como ha sido rosa, pero después no se ha mantenido, no ha consolidado esos mercados, porque para eso hay que tener una presencia constante y también estar atento a las nuevas variedades que demandan los mercados externos, ¿no? O el mercado internacional en sí. Bueno, entonces, acá podemos ver que en realidad la producción florícola se expande, se distribuye todo en el extenso país que tenemos. Tenemos una región NOA, que incluye Jujuy, Salta y Tucumán, parecida a la que veíamos en el sector hortícola, nada más que no está incluido Santiago del Estero. Después, una región del NEA, fundamentalmente con Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Antes, bueno, había algún tipo de producciones en Formosa más o menos importantes, pero esto ha disminuido. Prácticamente hoy el NEA se fundamenta en estas tres provincias que les mencioné. Después hay una región centro, fundamentalmente con Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Buenos Aires en los alrededores de Buenos Aires, digamos, alrededores de la capital y también alrededores de La Plata, ya vamos a ver cómo ha sido el proceso ese. Y también en lo que es, por ejemplo, General Pueyrredón, que tiene algunas producciones florícolas. Y la Patagonia, fundamentalmente Río Negro, Chubut y Santa Cruz, alrededor de ciertas ciudades importantes. Bueno, como vemos, hay distintas condiciones agroecológicas, climáticas y distintas regiones desde donde se pueden abordar esas producciones. En el noroeste tenemos Salta, Jujuy y Tucumán. En Jujuy hay una región muy interesante, porque hace un montón de tiempo, que es la Quebrada en el centro y los valles al sur. Bueno, ahí van a ver mencionadas variadas especies,
algunas en mayor proporción, otras en menor proporción, se pueden leer claramente. Digamos que en la zona de la quebrada tiene condiciones que hacen que siempre la producción ha sido de campo. Actualmente es como que se empieza a instalar la producción en invernadero, que esto va a permitir, porque la región de los valles, más al sur, esa región, digamos, abastece entre noviembre y abril, por ejemplo, y la de la quebrada, con una producción en invernadero, sería capaz entonces de complementar la de los valles y hacer un periodo de oferta, de producción más amplio, incluso un abastecimiento que no fuera solo regional como lo es actualmente, ¿no? En Salta, la producción está concentrada en el centro de la provincia. Y tiene características climáticas con una muy alta potencialidad, tanto para especies de flores o para especies ornamentales, para follaje. Bueno, esto, o sea, hoy hablábamos del follaje. El follaje de corte es un producto muy interesante que está muy valorado y cuando uno empieza a buscar, uno o el que está en el mercado, ¿no? Oportunidades comerciales, Salta, follaje de corte. Pero hasta ahora el follaje de corte ha sido nada más que ir y cortar follaje de los árboles. No ha sido una tendencia a la producción para obtener follaje, ¿no? Y hay zonas del país donde tienen condiciones con una alta potencialidad para ello. Bueno, y esta es una. También hay especies como clavel, lilium, lisianthus, rosa, gypsophila, statis, que se producen en la zona de Salta. Probablemente haya algunas especies que ustedes no conozcan, pero las pueden buscar. Después vamos a ver algunas fotos de algunas, pero es imposible reproducir todas, ¿no? Tucumán tiene cultivos principalmente alrededor de la ciudad capital. Esa no es una zona de altura, sino que es una zona baja, donde hay pequeños productores de flor de corte, pequeños y medianos, digamos, productores de plantas ornamentales. Hay viveros muy interesantes de plantas ornamentales allá. Y en el centro y sur hay rosa y crisantemo bajo invernadero. Y después hay un producto que nosotros acá lo solemos ver ya en noviembre, podemos decir, octubre, noviembre, ya aparece, algunos jazmines del Cabo, que se venden en la calle acá. Y bueno, esos jazmines del Cabo vienen de allá, de Tucumán, porque es una producción que en cierto momento abastece el mercado nacional. Entonces, en la parte de la base del monte, eh, ahí se produce jazmín del Cabo. Y acá no está indicado, la verdad me olvidé de ponerlo, pero lo pueden tomar en cuenta, que Tucumán, además como les digo, en el Bajo, en el Piedemonte, además tiene una zona de altura, como es Tafí del Valle, que bueno, ya lo hemos indicado cuando, por ejemplo, vimos papa semilla, o bueno, otros viveros para producción de algunas hortalizas. También ahí podemos señalar que Tucumán, o Tafí, mejor dicho, tiene condiciones como para la producción de bulbos de flores, de algunas especies florícolas bulbosas. Bueno, tenemos el noreste, como si fuera la Mesopotamia. Ahí, como indicamos, está Corrientes, Misiones, Entre Ríos. Corrientes es, podemos decir, la principal dentro de toda la región. Tiene la mayor producción de plantas de interior, especialmente como dice ahí, en el noroeste de la provincia. Corrientes tiene una condición, que por sus condiciones climáticas, mejor dicho, tiene ventajas comparativas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos recién de los países del hemisferio sur, que las condiciones climáticas hacían que
suponían un menor costo para la producción florícola. Bueno, eso representa Corrientes en la Argentina, porque, digamos, las condiciones climáticas que tienen, con inviernos bastante templados, hace que en aquellas producciones florícolas que necesiten un gasto energético en esa estación, le hace poner sistemas de climatización activos. Entonces, en Corrientes no se hace tan necesario. Entonces se puede producir en invernaderos con sistemas pasivos de calefacción, y eso implica una diferencia notable en lo que son costos de producción. Eso ocurre, por ejemplo, en la producción de rosa. ¿Sí? Hay productores importantes de producciones hay productores importantes de rosa en Buenos Aires, que a su vez tienen producciones en Corrientes, porque si ellos quieren obtener o producir flores en el invierno, que son las que tienen mejores precios, entonces acá no lo podrían hacer en algunas ocasiones por el alto costo de la calefacción, mientras que allá lo pueden hacer a menores costos. Entonces ahí lleva al segundo punto que está señalado, como son la producción de flores de corte de mayor valor, de mayor demanda en el mercado, como rosa, gerbera, lisianthus, lilium. Bueno, también tenemos a Misiones. Misiones, con sus condiciones, una provincia con muy buenas condiciones para la producción de plantas de interior y flores de corte. Y existen zonas agroclimáticas óptimas para la producción de orquídeas. Hoy me olvidé de decirles que el productor más grande de orquídeas que hay en el mundo es Malasia. Bueno, nosotros en nuestras misiones tendríamos posibilidades de una producción importante de orquídeas, y también hay producción de materiales de origen tropical, o que favorecen las condiciones de climas tropicales, y de follajes tropicales. Y Entre Ríos, que es, digamos, la menos importante dentro de la región, pero la zona de Concordia se destaca porque tiene una producción importante de azaleas y camelias, y tiene condiciones adecuadas para la producción de flores de corte. Cuando vemos así algunos productos destacados, hay que señalar que hay viveros que nosotros podemos ver en la región de Buenos Aires que comercializan productos que son comprados en otras regiones del país, y luego digamos, se hacen crecer, se trasplantan, se recrían, por así decir, y se venden acá en Buenos Aires, pero que provienen de allá. Bueno, este puede ser un caso de las azaleas y las camelias. En la zona del centro vemos Santa Fe, Córdoba y Mendoza. En los alrededores de Rosario hay una región históricamente importante en la producción de flores, y en el centro norte de la provincia también hay regiones importantes. En el Gran Rosario, alrededor de la ciudad, hay producción de flores de corte, como crisantemo, clavel, rosa, también jazmín, acampo y follaje, asparagus, eucalipto. Fíjense que en este caso sí hay una producción para follaje de corte. Esto es interesante. Y lilium, gypsófila, yerbera. También hay plantas en maceta. Estamos hablando de Santa Fe, producción de... esto lo señalo por algo que después voy a remarcar más adelante. Plantas en maceta, tanto de interior como de plantines estacionales. Y en el centro y norte también hay una producción, o ha sido una región típica, y sigue siendo con condiciones muy favorables para la producción de bulbos de gladiolo. En Córdoba, nuevamente alrededor de la ciudad de Córdoba, hay producción de flores de corte, de rosa, crisantemo, clavel y lisianthus, y plantas en maceta, de especies florícolas tanto para jardín como para florales en maceta. Mendoza completa la región centro, también alrededor de la ciudad capital,
donde hay producción de crisantemo, y en el caso de crisantemo a campo. Ya vamos a ver qué condiciones son necesarias o qué necesita el crisantemo para su producción y cómo puede ser una producción a campo cuando veamos crisantemo, y en invernadero. En campo, en Mendoza, fíjense todas las que se producen actualmente: alelía, aster, gladiolo, caléndula, estatis, hay muchas. De todas maneras, esto lo señalo ahora porque seguro que si no me voy a olvidar. Aunque ustedes vean muchas, en realidad se considera que la Argentina tendría que por lo menos triplicar la diversidad de especies que se producen. Según un experto que hay en nuestro país, que es Daniel Morsier, él señala que digamos, estamos muy atrás en la diversidad de especies que se producen. Tendríamos que llegar a triplicar más o menos el número de especies que se producen. Bueno, en Mendoza, en invernaderos, Lilium y gerbera, y también hay plantas florales anuales, los plantines estacionales, digamos, que vamos a ver cuáles son, y especies nativas, eso es interesante. Y también flores secas. La Argentina, dentro de las pocas oportunidades de exportación que tiene posibilidades de exportar flores secas, y Mendoza es la región donde estarían dadas esas condiciones, sobre todo estas Estatis o Statice y Siempre Viva. Bueno, y la zona de Malargüe, que nosotros lo señalamos como una de las zonas diferenciales de papas semillas, ¿se acuerdan? Bueno, en este caso tiene una potencialidad muy interesante para la producción de bulbos. Y luego tenemos la Patagonia. En Patagonia la producción florícola está alrededor de las grandes ciudades. Fundamentalmente Bariloche en Río Negro, Trevelin en Chubut, Los Antiguos en Santa Cruz. Todos estos centros son famosos y se destacan por su producción de bulbos, ya sea de tulipán o de lilium. Y en Río Gallegos, en Santa Cruz, hay algunas producciones de flores de corte, de clavel y crisantemo en invernáculo. Eso se destaca también. Y como decíamos, Buenos Aires. Buenos Aires ha sido una zona tradicional de flores de corte. Digamos, si nosotros hacemos un repaso de los productos que mencionamos al principio: flores de corte, plantines estacionales o plantas de trasplante, plantas ornamentales, digamos que el polo productivo, la región más importante, está en Buenos Aires. Porque, digamos, es donde se instaló el primer centro de producción y abastecimiento al centro de consumo más importante, que fue la ciudad de Buenos Aires en un principio. Entonces, hoy por hoy la cantidad de productores que hay en esta zona de Buenos Aires representan más del 50% de los productores que hay en el país. ¿Y esto qué ha hecho? Que si bien, como decíamos hoy, la Argentina se pudo haber desarrollado mucho más en cuanto a lo que uno puede definir el mercado externo, por ejemplo. Sí, nos hemos quedado atrás en cuanto al acceso a la exportación. Esto ha marcado la falta de políticas públicas como para marcar un destino de exportación, digamos, para que la exportación fuera un objetivo claro para el sector. Pero lo que hay que remarcar es que hubieron muchos adelantos, y sobre todo de la mano de los productores. Ya a mediados del siglo pasado ya se conformaba la Cooperativa Argentina de Floricultores. Esto, que se puede señalar como algo diferencial respecto de los productores hortícolas, marcó una tendencia de asociativismo en los productores florícolas muy importante, ¿no? Que traccionó un montón de desarrollo. Entre ellos, la de los mercados.
hoy vemos que no solamente está el mercado de la cooperativa de floricultores, sino que hay mercados en zonas de producción. Así como existe la Cooperativa Argentina de Floricultores, si bien no lo escribí, está también la Asociación de Floricultores y Viveristas, Asociación Argentina de Floricultores y Viveristas, donde están, que conjuga, digamos, más que nada todo el sector de viveros de toda índole, florícolas o de ornamentales. Entonces, eso ha marcado el desarrollo, ha traccionado en el desarrollo digamos, de la investigación, desde lo académico, que ha sido pivoteado principalmente por el sector productivo, a través de estas organizaciones. Bueno, en lo que tiene que ver, como le digo, en la zona de los alrededores de Buenos Aires, es como que se concentra la producción de todos los productos más importantes que vimos del sector florícola. Y en San Pedro, General Pueyrredón, hoy me olvidé de señalar San Pedro, en San Pedro hay viveros de planta, de rubros importantes, de florícolas, bueno, los más típicos son de las rosas, pero digamos, ahí tenemos también, sobre todo en General Pueyrredón, flores de corte bajo invernáculo, también vemos plantas anuales de jardín, florales en maceta, plantas de interior, árboles y arbustos ornamentales, plantines, digamos, tanto plantines obtenidos de semillas como de esquejes. Digamos que Buenos Aires, ya sea en el epicentro del cordón florícola que rodea la ciudad o en las zonas al norte de San Pedro o más al sur en General Pueyrredón, ocupa un lugar destacado dentro de lo que es la Argentina. Entonces, acá vemos nuevamente lo que es el cinturón de Buenos Aires. Y podemos señalar que si bien las primeras producciones estuvieron en la zona norte, en Escobar, bueno, podemos recordar que la Fiesta de la Flor ha sido una institución dentro de Escobar, ¿no? Pero en las últimas décadas hubo un desplazamiento en la producción de las principales especies florícolas, de corte fundamentalmente, y también, digamos, en cuanto a la producción de plantines estacionales y los otros rubros, pero fundamentalmente en las flores de corte, hacia la zona de los alrededores de La Plata. Entonces, hoy vemos que si hay una diferenciación dentro del cordón bonaerense, la zona de Pilar o Escobar está más relacionada con la producción viverística o de plantas estacionales o plantines estacionales, y más hacia los alrededores de La Plata, flores de corte. Bueno, las flores de corte tradicionales, ya las hemos indicado, pero en la Argentina también han sido el clavel, crisantemo y rosa. Y esas son las que vamos a ver en las próximas clases en forma más pormenorizada. Hay otras flores de corte que son las que en el último tiempo, digamos, en el último periodo, están teniendo cada vez más presencia en la producción, como es el caso de Gypsophila, Fresia, Lisianthus, Gerbera y Lilium, que vamos a señalar acá. La Gypsophila, que la podemos ver acá a la izquierda en la parte superior de la placa. Fresia, Lisianthus o Eustoma, que la señalamos hoy como que hoy se produce en el interior también, son, digamos, están tomando mucha presencia dentro de lo que es la producción y la comercialización. También en la formación de ramos, eso me olvidé de decir, que es
otro renglón que no señalé como producto, pero que lo debería haber hecho, porque en la comercialización, sobre todo en la comercialización internacional, está cobrando la importancia directamente la conformación de ramos o bouquets y exportarlos ya listos, en vez de una sola flor de corte. Bueno, en Argentina podemos ver que hoy, sobre todo en la venta en negocios de cercanía, florícolas, se trata de privilegiar también la formación de ramos o bouquets y venderlos de esa manera, comercializarlos de esa manera. Las gerberas, que pueden ver acá en detalle, más en cercanía y en el cultivo, con distintos colores, distintas variedades, están tomando cada vez más importancia. Lilium es otra especie, que hay distintas variedades, distintos colores. Por eso creo que también se está favoreciendo la demanda de bouquets o de ramos, eh, para privilegiar la estética. Bueno, entonces les señalé esas como para que vean que, bueno, si algunas de las especies no las conocen o de pronto van a un negocio de flores, aunque sea un puestito de calle que tiene mucha variedad, pero no las ven, bueno, pueden encontrarlas. ¿Qué son lo que se llaman plantines de estación o plantas de trasplante? Tienen distintas denominaciones. Son plantas o grupos de plantas que se utilizan para decorar el exterior, ¿m? O el interior de las casas. Acá en realidad, en nuestro país, las usamos fundamentalmente para el exterior, para los jardines, para las plazas, para los parques, para embellecer esos espacios, ¿no? Pero, por ejemplo, en la medida en que los lugares tienen climas más rigurosos, estas plantas entonces se utilizan más para el interior porque están más protegidas, para los espacios interiores. O sea, depende del lugar de destino. Acá hay distintas especies, pero tienen ciclos. ¿Por qué se llaman estacionales? Porque en realidad, digamos, a ver, esperen. Porque en realidad su producción es estacional, ya sea la iniciación para luego en el trasplante al lugar definitivo, ya sea al parque, al jardín, a la plaza, van a durar un periodo la ornamentación o el embellecimiento de ese lugar. Por eso se lo llama estacional, porque hay una estación principal en la cual van a ejercer esa ornamentación. Estos son parques, no son de acá, pero se puede ver incluso, esto por ejemplo les marca, es de Edimburgo. Hay un parque, el parque se llama de la Reina, y acá marca, por ejemplo, es un parque donde con distintas especies, acá, algunas carnosas, marcan un círculo y luego otras alrededor con otros tonos, con otros colores que van embelleciendo el lugar. Esto, digamos, cuando culmina la estación se cambia por otras especies adaptadas a la estación. En este caso era primavera. Bueno, acá se puede ver otro sector con otro tipo de ornamentación. O si no, esto también lo podemos ver acá en la Argentina, que son también estacionales, colgantes. Colgantes que se van cambiando de acuerdo a la estación y de acuerdo al embellecimiento que se busque, y cumplen la misma función. Hoy acá en la Argentina podemos ver también los jardines verticales, donde con distintos emplazamientos, con distintos elementos, se puede
implantar o trasplantar especies, también estacionales, donde se puede ver esa variedad y poder en un corto tiempo, cuidando, en este caso, un elemento fundamental que es el riego, ¿no? Esta es una imagen un poco más cercana. Acá se trata de bolsones, es bastante sencillo. Bolsones donde se pone un sustrato, que como se ve hay una variedad de especies, donde se van disponiendo distintos colores, distintas texturas en cuanto a los tejidos vegetales, y distintos colores, y se va poniendo el sustrato, y luego se van cambiando. Capaz que esto es más sencillo porque se van cambiando algunos bolsones individuales. A ver, ¿qué características tienen la producción de estos plantines estacionales? ¿O por qué es que ha habido crecimiento? No sé si ustedes se acuerdan cuando vimos las zonas, que en la zona central, cuando hablábamos de Santa Fe, cuando hablábamos de Mendoza, Córdoba, decíamos, alrededor de la ciudad de Córdoba, alrededor de Rosario, el Gran Rosario, alrededor de Mendoza, y uno de los rubros o productos que nombrábamos eran las plantas de trasplante. Los plantines estacionales o las plantas para trasplantes son típicas de los lugares alrededor de las ciudades porque ahí hay menos espacios libres, ha habido un aumento de población en las grandes ciudades. Digamos que está instalada la demanda en esos lugares, entonces hay que abastecer esa demanda. Ha sido rubros por eso, de un crecimiento sostenido, ¿eh? Y que tiene una dinámica propia y bastante marcada. Como tiene periodos cortos, hay periodos cortos de producción y que responden también a un abastecimiento que debe ser o que tiene características bastante dinámicas. Y esto ha sido acompañado también por un crecimiento en la industria de las semillas. Hay semillas disponibles como para este tipo de producciones. Ha habido mucha innovación en plásticos, en los recipientes, en los multiceldas que se llaman plaques. Entonces, son típicos de cinturones, de los cinturones de las grandes ciudades, de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán. Y dentro de las especies cultivadas, bueno, hay muchísimas, pero como les decía, esto responde a características o a factores que favorecen una producción estacional. Hay una diversidad de especies, hay como 70, hay 25 semillas botánicas, o sea, eso les marca la diversidad de especies que se pueden producir. Y seguramente las que se produzcan en Buenos Aires no van a ser similares a las que se produzcan en Bariloche, por ejemplo, donde también, bueno, en las ciudades del sur también hay producción de este tipo de cultivos, pero van a responder algunas especies más favorables para el crecimiento bajo esas condiciones. Acá les puse algunas para que las vayan conociendo, algunas seguro que las conocen, como la alegría del hogar, que es re común, el áster, la flor de azúcar o begonia, bueno, que era la que salía en la foto tan linda que les mostré de Escocia. Caléndula, muy típica, incluso una de las que más proliferan en las plazas en invierno, ¿no? Porque se digamos, anda bien. Después, a la derecha, la de flor blanca, que es el cosmos, y la cineraria. Estas son más de primavera-verano. La violeta de los Alpes, el ciclamen, que es típica de invierno, y en este caso es una planta de, bueno, generalmente mayor valor comercial que otras. La vemos en maceta, en este caso la solemos ver en espacios interiores. Gazania, más típico de verano, que digamos, tiene un desarrollo bastante interesante como cubresuelo,
Así que, digamos, la solemos ver en espacios abiertos en verano. El geranio, lobelia, bueno, voy pasando porque algunas seguramente que ya las conocen. Portulaca, que desarrolla mejor en condiciones estivales, y el pensamiento, que desarrolla mejor en condiciones invernales. Esto es lo que también ustedes pueden ver en las plazas, cuando ven que se cambian las plantitas digamos, estación por estación, y es debido a estas características de este tipo de cultivos. Son cultivos de ciclo corto, y que tienen labores y climatización dentro de algunos límites, tienen una alta productividad por área y por tiempo. Esto que está señalado así como dentro de otras características, es importante. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver, no lo mencioné, pero es de destacar, que las producciones florícolas pueden ser de distinta escala. Pueden ser desde una producción familiar hasta una gran empresa. Todo depende de lo que uno produzca, ¿no? O del valor de lo que uno produzca. En el caso de los plantines estacionales, esta es una actividad que permite una inversión modesta, porque como hay una alta productividad por unidad de área y por tiempo, permite que en un corto tiempo se puede rescatar la inversión inicial, reinvertir y ir aumentando de esa manera la escala de producción. Entonces, vemos que hay empresas pymes, puede haber pymes, o hay de hecho, donde se empieza con una pequeña inversión y luego se va ampliando, hasta grandes empresas con una tecnología, alta tecnología. Entonces, hay se permite una variabilidad de escala, en este caso, en este tipo de producciones, más que en otras. Para flor de corte, capaz seguro que para tener altas producciones o para tener calidad y para tener rendimiento, demanda una tecnología de invernadero determinada, una inversión en material vegetal y unos ciclos que suelen ser bastante más largos. En este caso no. Esto es lo que hace posible entonces este tipo de producciones de las que les decía. La propagación o la iniciación es por semilla, en pequeños contenedores, como les mencionaba, llamados plaques, y como se trata de F1, de poblaciones muy homogéneas, esto es una gran ventaja para la calidad del producto a producir y a comercializar. Y acá, perdón, digamos, en una producción comercial de envergadura hay dos etapas marcadas. Una es la etapa de iniciación en establecimientos plantineros, y otra es la determinación de los plantines. Es decir, desde la siembra hasta el momento o el estado apropiado para el trasplante sería la primera etapa. Y luego, a partir del trasplante, que es lo que se ve en las fotos de la foto inferior, en las de arriba se pueden ver los plaques con ya desarrollados, digamos, desarrollado a partir de la germinación de las semillas hasta el trasplante. Luego la etapa de terminación, el trasplante a las macetitas que se ven ahí, típicas de negras, sopladas, de plástico soplado. Esa es la terminación. Esto se da en empresas, como les digo, más especializadas en la producción, en este tipo de producción. La pregunta es, ¿se puede hacer en otro tipo de establecimiento más discreto? Sí, se puede hacer. Hay productores que pueden hacer la etapa inicial y la terminación
en su propio establecimiento. Pero el que se especializa en la obtención de este tipo de materiales para abastecer a productores, se componen de estas etapas o tienen que cumplir estas etapas. ¿El objetivo cuál es? El obtener plantines de calidad homogénea. Dijimos la uniformidad. Cuando uno ve los materiales que va a comprar, la uniformidad es el elemento fundamental. Significa que ha estado bien manejado este tipo de producción. La sanidad garantizada. Hay una organización que se tiene que ajustar. Como ven, como los periodos son cortos, entonces hay que ajustar los periodos cortísimos que comprenden toda esa producción. Como organizar las siembras, organizar digamos, la disposición de las bandejas, etc. Y la presentación también, en bandejas, en telgopor o de plástico. Se trata de plantines estacionales, son plantas generalmente heliófilas, fundamentalmente, son plantas anuales, como decíamos. Hay una fecha de siembra óptima para cada especie. Podríamos decir entonces que hay una estación óptima para la siembra. Hay una oferta escalonada, tiene que haber una oferta escalonada para cubrir toda una época. Ahí viene la organización de la empresa, o sea, ¿cómo hago? Entonces, para escalonar esa producción hay que organizar las siembras y los trasplantes y también las condiciones adecuadas para un desarrollo determinado en un periodo determinado. Hay que obtener las plantas en el menor tiempo posible, eso también es un desafío. Y hay problemas al resolver, que son las altas temperaturas de primavera y verano. O sea, así como decimos que en invierno se necesita algún tipo de climatización, fundamentalmente, en este caso, métodos activos, en verano el tema de las altas temperaturas también es un problema. Instalaciones, entonces. En principio, el tipo de invernaderos. En general lo que vamos a tener en cuenta es que la cantidad de invernaderos va a depender de la escala de producción que se pretenda. Los sistemas de calefacción, como decía recién, depende, y eso ya lo saben de cuando vimos invernaderos, depende de la zona donde esté instalado. No es lo mismo un invernadero y la climatización que haya que hacer en los alrededores de La Plata que en los alrededores de Bariloche. La refrigeración, lo mismo. Cámaras de germinación, o sea, tengo distintas especies, algunas de ellas van a necesitar algún estímulo para la germinación o manejar ciertos factores que favorecen o inhiben la germinación, y para ello voy a necesitar cámaras de germinación. Máquinas llenadoras de bandejas para mecanizar algunas labores, como se trata de las bandejas, y también se da el caso de los sembradoras automáticas. Obviamente, todo esto que acabo de nombrar es para empresas especializadas en la producción de estas plantitas, ¿no? Acá podemos ver, hay dos fotos, una más o menos de cómo se vería un invernadero con las mesadas, con los plugs, y fíjense que vemos pantallas térmicas fundamentalmente, y también de sombreo. Nunca nos olvidemos entonces que cuando las plantitas recién germinan, son sensibles a la luz directa, entonces hay que protegerlas tanto de la luz como también en invierno digamos, tratar de hacer un amparo térmico con las pantallas térmicas. Y también en el caso de empresas especializadas se da las sembradoras mecánicas. Bueno, acá hay otras
para que vayan viendo y se familiaricen con los nombres y las fotos. Las prímulas y petunias, también típicas de primavera, cuando queremos plantitas con flores y salimos a comprar. Tajetes, copetes, las vincas, cinias, o flor de papel, también llamada. Bueno, entonces, vemos que los plantines estacionales o las plantas de trasplantes nos brindan la posibilidad de comenzar con un establecimiento modesto, con una inversión menor, digamos, e ir luego ampliando y subiendo en la escala comercial o en la escala productiva, digamos, a partir de la reinversión de los beneficios que tengo por esos ciclos cortos. En el caso de las plantas ornamentales de follaje, también llamadas plantas de interior, es un caso diferente. En este caso, en general, se trata de ciclos más largos, donde son plantas que tienen requerimientos más importantes, más rigurosos, podríamos decir, que en general, hay diferencias, pero en general, provienen de zonas tropicales o subtropicales. Entonces, eso va, según la zona donde uno quiera producirlas, va a demandar unos sistemas de climatización más importantes. Y eso va a redundar, como sabemos, en los costos. Nuevamente, no es lo mismo traer una planta, como decíamos, de Corrientes o de Misiones, que tiene condiciones tropicales o subtropicales, como hablábamos recién, de tratar de producirla en Buenos Aires o en Bariloche. Son plantas, entonces, cultivadas. Principalmente lo que se valora es el follaje. Se utiliza en la decoración fundamentalmente por el follaje, pero puede tener flores o no tener flores. En algunos casos algunas especies se valoran más cuando tienen flores, pero también se venden cuando no tienen flores. Acá tienen una variedad de ellas con los nombres para que vayan viendo. O sea, si nosotros vamos específicamente al caso de las palmeras, o los crotones, o las dracenas, distintas especies de dracenas, son todas de origen subtropical o tropical. Entonces, algunos de los ejemplares seguramente vienen del norte, como decíamos hoy. El norte es un abastecedor de este tipo de plantas. Las nombramos cuando mencionábamos las características de las zonas, después si lo repasan, o si ven el Power, van a ver que nosotros decimos plantas de follaje, plantas ornamentales. Bueno, muchas de estas plantas ornamentales, si las queremos producir en Buenos Aires, van a venir, el material inicial, son plantas que vienen del norte en un tamaño pequeño, y luego lo que se hace es recriarlas, o sea, que aumenten de tamaño y ir cambiando de maceta hasta que finalmente tengan un tamaño comercial que convenga por el precio y ahí venderlas. También se pueden hacer acá, porque en el caso de las palmeras hay muchas de ellas que se producen por semilla y se pueden producir acá. Pero dijéramos que el material inicial por ahí viene del norte. Pero esto les habla de un periodo más largo. Entonces, en este tipo de productos o de producciones, tenemos un ciclo más largo y determinadas exigencias. Entonces ya está marcando algunas diferencias respecto de las producciones anteriores. Entonces, ¿qué ventaja tengo con este tipo de plantas? Que se obtienen altas producciones unitarias, es verdad, porque en realidad yo por metro cuadrado voy a tener plantas que representan un valor unitario mayor. La relación entre el peso de la planta y el precio disminuye
la importancia del costo del transporte. Es decir, a ver, es verdad, la maceta va a pesar más digamos, para transportarla, pero, digamos, el precio va a justificar el transporte. El precio de la planta esta va a justificar muchas cosas. Va a justificar, digamos, la tecnología que use en el interior del invernadero, va a justificar la tecnología del invernadero en toda su dimensión, en el tipo de invernadero y en la climatización que haga dentro, y luego en el transporte. Y también va a haber una remuneración positiva de la calidad en comparación con otro tipo de producciones. Digamos, yo siempre digo, como para que se tenga una idea, este tipo de plantas no es una planta que convenga ir a comprarla a un supermercado. Se puede comprar, sí, algunos tienen, pero uno no va a ir a comprar una planta, una de estas plantas al supermercado. Seguramente las va a comprar si las ve porque fue a comprar otra cosa, pero va a ir a un vivero. Y en ese vivero va a ser notable la calidad, o sea, digamos, si uno está, si uno se familiariza con ir a comprar los viveros, puede diferenciar calidad en los viveros. Y existen zonas con condiciones favorables, como veíamos al inicio de la producción en Argentina. Existen zonas con condiciones favorables para este tipo de plantas. Pero nuevamente, aquellas zonas que estén cercanas a los grandes centros de consumo van a tener la ventaja de un costo de transporte menor. Por eso, hoy les decía que en lo que es el cordón de Buenos Aires, digamos, Buenos Aires en principio es donde están las mayores producciones de plantas ornamentales. La zona norte de Buenos Aires, ahí quedaron relegadas las plantas ornamentales, y acá en la zona de La Plata hay viveros ornamentales importantes, pero digamos que están cercanas al mayor punto de consumo, que es el AMPA, ¿no? Igualmente les aclaro que hay viveros importantes de plantas ornamentales, ya sea en Tucumán o en Córdoba, hay viveros importantes, en Mar del Plata también. Y bueno, y estas plantas pueden tener distintas arquitecturas, distintas condiciones de crecimiento que haga que se preste más a distintos, digamos, eh, sí, arquitecturas de crecimiento. Por ejemplo, tenemos algunas que se adaptan a la venta como plantas colgantes. En este caso, vemos un Cissus, que es una planta bastante rústica, que ustedes la pueden ver como, es un ejemplo, ¿no? O sea, la planta se produce, se inicia en esos bols que ven ahí, que se trabajan en altura, y luego la planta va a colgar y esa va a ser la belleza de la planta. Pero además quería que vean otra cosa. Hoy dijimos que este tipo de producciones tiene un valor unitario o un valor mayor por superficie de invernadero. ¿Y esto cómo se puede ver? Acá ustedes ven que estos colgantes están en la parte superior del invernadero y abajo hay otras plantas, que en este caso son cingonium. Bueno, es muy común y, digamos, muy recomendable también que para tener mayor beneficio económico, se dupliquen los pisos de producción, que haya, digamos, que haya la posibilidad de tener distintos niveles, inferior, medio y superior, digamos, solapar, digamos, los niveles para que el resultado final sea un mayor valor producto por metro cuadrado, por así decirlo. Y tal vez también combinar especies, como se ve acá, un colgante, que en este caso es un Cissus, puede ser otro, que tiene un ciclo menor, ponerlo en un nivel superior
y en el nivel inferior poner otro tipo de plantas que tienen un ciclo, ya sea un desarrollo menor, pero un ciclo más largo. Entonces también voy complementando ciclos. Esta es otra colgante, esta es una columnea, es un cultivo muy, muy lindo, muy vistoso. Como les decía, esta planta ya es, digamos, se aprecia por el desarrollo vegetativo. Si no tuviera flores, se vende igual. Pero al tener flores, y después con floración plena, tiene todo un desarrollo a lo largo del tallo, todo con, digamos, se cubre de flores, obviamente el valor es mayor. Es muy apreciada. Pero ¿cuáles son entonces? Vimos las ventajas. Entonces, tiene que las acabamos de analizar. ¿Cuáles son los inconvenientes? En cuanto a inconvenientes, tenemos una elevada inversión en infraestructura, en los materiales de cultivo, y el material inicial tiene que ser de calidad. Entonces, esto representa ya otro nivel a la hora de analizar la inversión. Como les decía, es un mercado sensible a modas y a calidad. Entonces, cambia la moda y capaz que si el viverista se había especializado en una determinada especie y variedad, y bueno, capaz que en un momento, si no se ayorna a tiempo, por eso es que están muy pendientes de las modas, pero hay que estar pendiente a eso porque si no, es como que cuesta, digamos, cuesta tiempo hacerse de un nuevo material. Y también los climas rigurosos plantean problemas. Cuanto más riguroso es el clima, entonces más inversión en la climatización para adecuarlos a las demandas del cultivo. Y bueno, los factores climáticos ya los hemos visto en la oportunidad cuando vimos viveros, o sea, el clima del lugar de origen, de la región de origen, marca entonces las exigencias de esa especie. Y la capacidad genética que tenga la planta para crecer en condiciones que se apartan de las óptimas. Y también el clima de la zona donde se desea cultivar, las limitaciones económicas, estos son todos los factores que digamos que influyen para la decisión del desarrollo de la producción de estos productos. Y bueno, para instalaciones tenemos instalaciones muy variadas que demandan este tipo de producciones, como son umbráculos. Una de las cosas que creo que hasta ahora no dijimos, pero que son fundamentales para entender las plantas de follaje o plantas de interior, es que son plantas que no soportan la luz solar directa. Entonces, algunas soportan un poquitito más de luz o menos luz. Es variado, digamos, la intensidad de luz que necesitan. Pero lo que es verdad es que no soportan la luz solar directa, la planta de interior. Por eso se llama interior. Por lo tanto, hay una estructura que son los umbráculos que si la zona da, como puede ser Corrientes, por ejemplo, o como puede ser Misiones, si yo trato de producir estas especies que por la demanda de temperatura andan bien, el problema es que no soportan la luz directa, entonces capaz que un umbráculo que las proteja de la luz solar solamente, eso andaría bien. Después veo cómo manejar el tema del agua, si la región tiene lluvias intensas y si eso significa un problema. Pero en principio el umbráculo es una estructura muy interesante para proteger de la luz solar directa algunos cultivos, especialmente los cultivos de plantas de interior. Después, invernaderos. Los invernaderos pueden tener o no calefacción, depende de la producción que quiera hacer, depende de la zona donde esté, depende de la época que quiera producir. Y las camas calientes o los túneles de propagación son las estructuras que van a servir para el inicio de estos cultivos.
Después los sistemas de climatización, aire caliente o climatización de suelo, la ventilación, sistemas de nebulización, sistemas de humidificación, protectores contra la luz y el viento. Digamos que todo lo que vimos en climatización activa, si hay una producción donde es posible que lo podamos encontrar, es en este tipo de producciones. Y esto, como alguna vez creo haberlo señalado, tiene que ver con el valor del producto eh, eh, en el cual está dentro del invernadero. Que en este caso, la planta ornamental es la que tiene mayor valor unitario, entonces justifica todo digamos, la tecnología del invernadero que se va a aplicar. Sistemas de riego. Esto viene vinculado también a la calidad del agua. Creo que es uno de los las pocas producciones donde vamos a ver reservorios de agua de lluvia, resguardando la calidad del agua que va a servir entonces para estas producciones. La existencia de depósitos, ya sea para los abonos, para los sustratos, para los fitosanitarios. Bueno, ¿cómo se inician estas plantas? Algunas sí puede ser por semilla, como es el caso de las palmeras que les señalé, o alguna otra, pero en general se utilizan esquejes o estacas, se utiliza más el material agámico, o sea, fragmentos, ya sea leñosos o herbáceos, en general son herbáceos de las plantas del interior. Hay algunas especies que tienen algún tallos leñosos, pero en general son herbáceos, con o sin hojas, que incluyen una yema apical o varias auxiliares. También hay algunas que se inician con hojas o trozos de hojas y otras por raíces, o raíces rizomatosas. La más típica es el potus, como vemos ahí, que se trata entonces de un trozo de tallito con una yema axilar y las hojas. A ver, voy a ir más. Acá se ve, por ejemplo, en los viveros que hay en el país generalmente no se tiene un sector de plantas madres, sino que se reservan algunas plantas por sus características, se reservan y se eligen como plantas madres, de ahí se van sacando los esquejes para la iniciación de un stand nuevo de plantas. Y después, otra cosa que es importante es ver, por ejemplo, en un bol como el que veíamos colgado hoy, digamos, ya se tiene la cantidad de esquejes a poner en el bol, de manera de llenarlo en forma bastante rápida una vez que brote, de manera de llenar esa planta para que luego haya un desarrollo uniforme en el bol, incluso cuando se forma, cuando empieza a colgar este tipo de cultivos. Entonces, se saca la cuenta, por ejemplo, para un bol 18, porque esas son las medidas de las macetas o de los bol, la cantidad de esquejitos a poner. ¿Qué se requiere entonces para la multiplicación de estas plantas por esquejes o estacas? Sustratos, fundamentalmente turba y perlita. Hay otros, sí. Los productores nunca se los van a decir porque ese es un secreto que ellos guardan, pero en general son sustratos livianos, donde haya una buena aireación, donde haya porosidad, de manera que permitan un desarrollo radicular, facilitarlo, que sea un desarrollo radicular bueno. Temperatura, que la temperatura basal sea más alta. Eso va a favorecer el crecimiento radicular. Que haya humedad, porque digamos, no nos olvidemos que tiene que enraizar ese material, esos esquejes. Entonces, la parte aérea va a tener que tener humedad para que las hojas o las partes de las hojas que haya son las que van a perder humedad. Para ello o se elimina parte de las hojas o se las enrolla para evitar la evapotranspiración y se cubren con plástico
o se hace una niebla para evitar la evapotranspiración. ¿Se usan hormonas para favorecer el crecimiento radicular? Sí. En general las que ven ahí en la placa, para algunas se utilizan algunos, para otras otros, eso lo va viendo el viverista. Y también luz difusa, eso favorece la iniciación. Acá vemos ese ficus, ese potus que se veía la iniciación con los esquejitos, luego el desarrollo tiene que ser uniforme todo alrededor del bol. Esto es un lugar de iniciación, se llama cama caliente. Las camas calientes, ¿por qué se llaman así? Bueno, comencemos por eso. Porque en general, esos lugares donde se apoya el material, las macetas, los bols, donde se apoya el material que pusimos en ese sustrato para que empiece a enraizar, es recomendable darle calor a la base. Eso generalmente se hace por sistemas de calefacción por agua caliente que pasan por la base. Entonces, por eso se llama cama caliente. Y ahí ven dos cosas además. Ven el túnel con un polietileno que se va extendiendo o se va replegando de acuerdo a las horas del día, o cuando ya sabemos que está enraizando, mejor dicho, porque hasta que empiece a enraizar, en general no conviene sacar la cobertura de plástico, porque, digamos, eso hace que haya una pérdida de agua muy importante desde las hojas. Pero una vez que ya se revisa y se ve que el proceso de enraizamiento, ya las raíces comenzaron a poder abastecer de agua la planta, aunque sea incipiente el enraizamiento, ya se empieza a sacar la cobertura. Esta también es una cama caliente, pero ¿qué pasa? Que es en mesadas sobrelevadas, haciendo pasar también por debajo de donde están apoyadas las plantitas, también se hace pasar la calefacción. Por eso se llama cama caliente, pero en este caso es una mesada de propagación. Estos son otros cultivitos. En este caso hay algunas plantas que no se empiezan por esquejes, sino que se compran las plantitas a partir de cultivo de meristemas. Hay algunas especies, como en este caso es el Spathiphyllum, hay otras como el que les decía hoy, el Syngonium también, y otras, donde se compra la macetita en los plaques, en esas bandejas que veíamos hoy, que son materiales producidos por cultivo de meristema. Entonces, después se las pasa a estas macetitas que ustedes ven acá. En general, para que uno vea si están bien producidas, esos plaques tienen que ser bien uniformes, bien parejitos. Actualmente hay tanto importación, cada vez menos, como producción nacional de este tipo de materiales que vienen en los plaques. Hoy les decía que hay plantas que si bien que se pueden vender en estado vegetativo o en flor. Plantas de interior que pueden tener flores. El caso del Spathiphyllum es uno. Esta planta se puede vender, por ejemplo, está en un estado donde ya, un poquito más tal vez, pero se puede vender en este estado. Pero cuando aparece la flor, que es una carita blanca, ya este sería el estado óptimo para la venta, no cuando abre la flor, sino cuando hay una incipiente floración, de manera que el comprador se asegura que va a terminar la floración, le da tiempo a comercializarla. Esta ya es una flor avanzada, esto sería ya pasada, pero digamos, lo que quiero indicar es que la venta se puede dar en el estado folioso nada más, o en el estado con flor. En el estado con flores el precio es. Lo mismo pasa con el Anthurium. Esta plantita también se compra en plaques, generalmente producida a partir de cultivos de meristema, y en general se espera a que produzca la flor.
Lo que hay que ver es que estas plantas que son tan valiosas para floración, en general se maneja la floración a través de reguladores de crecimiento, promotores de la floración. Se tiene que ajustar bien los periodos de aplicación y más o menos de el tiempo que tarda a la floración para saber cuándo uno quiere venderla su floración. Esta es otra planta, la Dieffenbachia, que como ven, en este caso no tiene flor. Es una planta también que se inicia a partir del cultivo de meristema, si bien se podría hacer una división de la mata, porque da, se extiende, digamos, engrosa la mata, pero lo más adecuado es iniciarlo a través de los planos. Lo que sí es cierto es que en este caso de la producción de estas plantas, tanto de la Dieffenbachia como la que vamos a ver, la Glonema, lo que es importante es darle espacio entre las macetas. Esto algunos productores no lo hacen porque quieren, obviamente, tener mayor beneficio por superficie. Pero ¿qué es lo que pasa? Que uno de los elementos de calidad que el comprador o los floristas, digamos, el que tiene un vivero minorista que va a comprar al mayorista, se fijan una cosa en las plantas de interior, y es en la base. En la base de la planta tiene que tener un grosor determinado. Y eso se logra con un espaciamiento para que la luz penetre y llegue a la base de la planta. Si ustedes, si el productor lo que hace es agruparlas demasiado, amontonarlas, por así decir, no entra la luz y la planta gana en altura, pero pierde en grosor. Eso es un indicador de calidad que es bastante importante. Estas son las aglonemas listas para comercializar. Y después, acá tenemos helechos. Helechos tenemos muchos helechos, una variedad importante de helechos que son muy valoradas como plantas de interior. Y esta es una planta, por ejemplo, que está en este estado, se comercializa. Ahora, ¿qué es lo que pasa si no se comercializa en este estado? Si nadie la compra. Entonces, sí, lo que se suele hacer es dividir la mata hacia macetas de menor porte, obvio, y hacer una recría. Porque además, si se deja en este estado, es como que el centro es como que se arde, se pudre, no queda bien. Pero bueno, también da la pauta de que el helecho se puede comprar el PLAC, obviamente, a partir de cultivo de meristema, lo puedo importar, lo puedo, digamos, comprar acá en Argentina, o lo puedo dividir, llegado el caso, mi propio material para hacer una recría. Eso les marca las variantes que hay en bueno, estaba acá. Le puedo dividir, porque fíjense lo que es esto, digamos, es un desarrollo demasiado importante, no soporta mucho más. Este es otro lecho, que es el Polypodium, que también, este es el estado comercial ideal. Puedo hacer lo mismo en el caso de que no haya venta. Y acá hay esporas, fíjense, digamos, todos van a mostrar esporas. Las esporas es la forma natural de multiplicación de los helechos. Ahora, para la producción comercial, la iniciación a partir de esporas es como que no se usa porque tarda mucho, o sea, tarda demasiado tiempo en obtener el cultivo. Sí da la posibilidad, a través de la variabilidad que tiene este tipo de sistema, de obtener algunos materiales interesantes, pero no en la producción comercial. Bueno, acá queda indicado, es un procedimiento lento, generalmente se utiliza cultivo de meristemas y comercializado a través de plaques para el repique de macetas. Y hay posibilidades de dividir la planta en estados avanzados. Este es otro lecho, es el Asplenium, Asplenium nidum o Asplenium. Hay distintas variedades hoy en día de Asplenium que, digamos, se están comercializando. Hay uno con frondas todas enruladas, que es el Osaka, que está tomando mucha presencia en el mercado. Bueno, en el caso, por ejemplo, si transitamos un procedimiento al SICU, que es
uno de los más conocidos, que es una, digamos, de las pocas de interior que tiene un estado más leñoso, por así decir, con algunos, digamos, hormonas que están relacionadas en la iniciación, que están relacionadas a esta característica de la planta. En el caso del ficus, por ejemplo, ¿cómo se inicia? Esquejes en macetitas, y las macetitas se ponen en la mesada en cama caliente. ¿Qué puede estar en mesada entonces o que puede estar en el piso, pero calentando la base? Y se va trasplantando a macetas de mayor tamaño. El ficus entonces es un cultivo que va a tardar hasta llegar a un estado comercial, que uno, digamos, lo puede vender cuando ya llega a un estado, pero lo puede seguir trasplantando. Fíjense, este es un estado bastante avanzado, pero eso también marca una diferencia en precio favorable. Uno, lo que sí es cierto que tiene que ir eh, señalando lugares o espacios en los cuales ubicar las plantas de acuerdo al ciclo de cultivo. No es lo mismo una colgante, como se ve acá atrás, que va a tardar capaz, no sé, 6 meses, 8 meses, y ya se puede vender, 6 meses, se puede vender a un ficus, que capaz que está, no sé, 2 años, 3 años, bueno, nadie puede señalarlo. Entonces, eso también implica una distribución de los espacios. Convengamos que la visión comercial de este tipo de cultivos hace que uno tenga que distribuir las especies de acuerdo a múltiples aspectos. Uno de esos aspectos que no es poco importante es el requerimiento de luz. Entonces, si requiere más o menos luz, se va a poner en espacios que tengan más material de sombreo de invernaderos, menos material de sombreo de invernaderos, que vayan a estar más abajo en los pisos que se pongan de plantas a producir o que estén más arriba. Bueno, esto fue un pantallazo. No sé si hay preguntas. Escucho. No, yo no voy a hacer preguntas, Susi. Lo que voy a hacer es un comentario que como... ¿Me escuchan? Yo Susi, ¿me sí. escuchan? Sí, Ah, bueno. sí, sí. Sí, se escucha, profe. No, que además que es una clase hermosa esta, bueno, a mí me encanta, que como hay poca gente, porque hay un montón de chicos que están por rendir y todo, que, bueno, que sus compañeros le digan, porque la verdad que como no hay práctico de esto, y ha sido un teórico hermoso, que después, que no miren el PDF nada más, sino que se tomen el trabajo de ver todo el teórico grabado, porque además vos agregaste un montón de cosas. ¿Eh? Es eso para que le transmitan al resto de los compañeros. Perdón, Georgina, hay un práctico subido al aula virtual. Ah, ¿sí? Simplemente como para que fijen algunas cosas y eso, sí, Ah, que está bien. lo hemos hecho históricamente. No lo vamos a hacer presencial, sincrónico, digo. Sincrónico, está bien. Claro, pero en realidad la ficha de trabajos prácticos está colgada para que la miren, Bueno. y qué sé yo, y pregunten si tienen alguna duda. Bueno, pero por eso, pero que aprovechen el teórico y que lo comuniquen al resto. Exacto. Bueno. Perdón, yo quiero hacer un comentario para los chicos de mi comisión. Me tomo 5 minutitos. Que por favor me confirmen al correo si van a rendir o no, porque me han contestado unos pocos y así puedo armar bien los turnos para el teórico. Para cuando empiece les mando el enlace según la hora a la que corresponda. Para el oral. Para el oral, Andrés. sí.
Sí, no sé qué dije, pero para el oral. Por eso. Bueno, Listo. entonces, si no hay ninguna pregunta, cerramos acá. Dale.